Hoy tenemos el gusto de saludar a Juan David Velasco. Juan David es hijo de esta casa, es magíster en estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y bueno, es autor de uno de los capítulos del libro Ganó el No, Perdió Colombia. Su capítulo se titula En la tierra del no, élites rurales, herencia conservadora y articulación uribista en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Juan David, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Mariana, un saludo muy especial a toda la familia de la Universidad Nacional, específicamente a esta familia del IEPRI. Bueno, Juan David, el tema que nos convoca es precisamente conversar acerca de este capítulo que escribiste, pero antes de entrar en materia, yo quiero mencionar unos aspectos muy generales. El 2 de octubre de 2016 se convocó al plebiscito por la paz, ya hace poco más de 4 años. Los ciudadanos votaban sí o no y por un margen muy estrecho, realmente un margen mínimo, ganó el no, con un poco más del 50% de los votos. Muchos fueron quienes salieron a criticar al presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, por haber convocado innecesariamente a este plebiscito, por haber pecado incluso de confiado, por estar sobreseguro. Con esos resultados llegamos a una etapa de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar con el proceso de paz, con el acuerdo de paz. Hubo desconcierto, preocupación, la paz estuvo en el limbo por algunas semanas y ya sabemos lo que vino después, una renegociación de lo acordado. El sí ganó en las zonas más alejadas del Estado, ¿sí? Fuertemente impactadas por el conflicto armado. El no ganó en regiones o en territorios más integrados al país, a la economía. Y aquí, por mencionar solo un par de ejemplos, en Chocó el sí, fue una mayoría absoluta. Sí, el sí ganó con un casi 80%, y en el Cauca, también por mencionar otro ejemplo, ganó el sí con un 67% aproximadamente. Tú señalas en este capítulo que escribes que las reacciones de las élites agrarias a propuestas de democratización, a propuestas de redistribución de esos activos rurales presentes en el mismo acuerdo de paz, la persistencia de redes electorales conservadoras que están presentes a lo largo y ancho de la geografía nacional, del territorio nacional, contribuyeron al triunfo del no. Incluso también el arraigo del uribismo, la campaña ferviente por el no, fueron determinantes en este triunfo. La primera pregunta que te quiero hacer, Juan David, es si nos puedes conversar, si nos puedes señalar acerca de este patrón histórico según el cual, tras estos procesos de democratización que se han dado a lo largo de la historia de Colombia y estos procesos de redistribución de la riqueza, se reacomodan las élites rurales para ponerse a esos cambios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es la fuerza de esas élites? Mariana, tomando la literatura académica, hay un concepto que se llama el path dependence, que lo podemos traducir como un patrón histórico. Este patrón histórico significa que hay unos comportamientos que son repetitivos, que harían prácticamente parte del ADN de nuestras élites políticas y de nuestro sistema político, y es que ante iniciativas de reforma a gran escala, que buscan profundizar la democracia en términos tanto políticos como económicos, surgen sectores de las élites que se oponen de manera implacable y que logran introducir contrarreformas o pausas reformistas a lo largo, sobre todo del siglo XX, y ahorita estamos viendo que ese patrón histórico se está repitiendo con ocasión a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana o del Teatro Colón. ¿En qué consiste ese patrón histórico? En que cuando hay gobiernos nacionales más progresistas, pero débiles, pues ellos logran en sus gobiernos implementar una serie de reformas
que inmediatamente al gobierno que lo sucede le introducen esas pausas o esos frenos. Entonces, coloquemos varios ejemplos históricos. Tuvimos el caso de en los años 30 de la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Si nosotros vemos, pues estaba López Pumarejo, pero inmediatamente, pues con el cambio ya a los gobiernos conservadores, se introdujo, pues sobre todo unos frenos muy fuertes a la ley de reforma agraria, que es donde se empieza a concebir la función social de la propiedad. Digamos, ahí fue el primer freno y esa es la primera evidencia que tenemos de ese patrón histórico. Pero también tenemos otras experiencias como la de los gobiernos de Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo durante el Frente Nacional, que se caracterizaron también por hacer pros de modernización del Estado y por hacer leyes de reforma agraria. El mismo diseño del Frente Nacional, al permitir la alternancia, hizo que después de estos gobiernos liberales surgieran gobiernos conservadores que introdujeron contrarreformas. Entonces, el famoso Pacto de Chicoral es uno de esos ejemplos. Pero también desde los años 80 del siglo XX, los acuerdos de paz empiezan a concebirse como una plataforma de introducción de reformas democratizadoras, tanto de inclusión en el sistema político como de redistribución de los activos rurales. Entonces, en el acuerdo de la Uribe habían varias propuestas en ese sentido durante el proceso de paz que impulsa Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC. Pero también tuvimos en ese estilo escenarios que se buscaba lo mismo en el gobierno de Andrés Pastrana cuando se hace también la negociación de paz con las FARC. Si uno mira en esos momentos históricos donde hay gobiernos que tratan de impulsar agendas reformistas para facilitar los acuerdos de paz y la desmovilización y la reintegración de aparatos guerrilleros que han desestabilizado al país, entonces, pues ahí lo que vemos es que es una tendencia histórica que se repitió en el Acuerdo de La Habana, porque es que el Acuerdo de La Habana, si citamos lo que dice el Instituto Kroc, ha sido el acuerdo de paz a nivel mundial que ha sido más completo. ¿Y más completo por qué? Porque esto no solo es un acuerdo que se limita a la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, como lo fue, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz, que es un acuerdo que, si bien crea mecanismos de justicia transicional que fueron muy importantes para la historia del país, pues como tal, este marco normativo solo permitía la desmovilización y la reincorporación. En cambio, el acuerdo de La Habana era un acuerdo que beneficiaba a la sociedad en su conjunto, porque introducía una serie de reformas sociales. Desde el punto 1, con la creación de un fondo de tierras para asignar a los campesinos sin tierra, sobre todo a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, porque el enfoque de género y diferencial fue muy, muy transversal en todo este acuerdo. Es un acuerdo que en principio pensó soluciones alternativas al problema de las drogas. Es un acuerdo que permite la reincorporación o la participación política de antiguos adversarios del Estado y que en su principio también buscaba solucionar el problema de subrepresentación política que tenían las regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Te pongo el ejemplo de Chocó. Pues Chocó, por el nivel de densidad demográfica, pues no siempre alcanza a tener senadores, mientras uno ve el departamento de Córdoba y puede llegar a tener entre 6 y 10 senadores. Entonces hay regiones que coinciden con donde se ha presentado con más intensidad el conflicto armado, donde efectivamente pues no tiene una representación en el Senado de la República. El acuerdo trataba de solucionar ese problema histórico. Y entonces, pues, el mecanismo de justicia transicional fue otro que fue muy completo porque trataba no solo de atribuir responsabilidades a un sector del Estado, a un sector del conflicto armado, sino a todos los sectores. Y por primera vez, pues, el acuerdo vinculaba a agentes de Estado, inclusive no para hacer una cacería de brujas como muchas personas han dicho, sino para resolver la situación jurídica de los integrantes de la fuerza pública que hayan estado inmersos en graves violaciones a los derechos humanos, para precisamente corregir las asimetrías históricas que se haya tenido con el tratamiento a los delincuentes políticos y a los agentes de Estado. Entonces, mire que esto fue un acuerdo de paz que beneficiaba a muchos sectores.
sea, tanto a los de la fuerza pública, a las comunidades que nunca habían tenido una representación política en el Senado proporcional, a los excombatientes de una guerrilla que es, lo que hemos visto es que es una base campesina de muchos, de familias de colonos cocaleros, la mayoría todos tienen ese perfil, entonces son familias pobres, campesinas, de zonas apartadas, entonces este acuerdo lo que iba a hacer era integrarlos a la legalidad del Estado para evitar que fuera el crimen los que siguieran reclutándolos y reproduciendo las violencias en las regiones. Entonces, este acuerdo, como tenía una concepción refundacional del Estado colombiano y de la relación entre el Estado y la sociedad a través del concepto que acuñó el excomisionado Sergio Jaramillo de la paz territorial. Entonces, ese tipo de reordenamientos en las lógicas del poder político y económico, pues reactivaron ese patrón histórico y vemos élites rurales que pues vieron con cierta preocupación, sospecha y miedo este acuerdo reformista. Entonces, esto ya para introducirnos concretamente al libro, después de todo este recorrido histórico, y es que nosotros vemos que hubo sectores representativos de las élites rurales que participaron y fueron determinantes en la victoria del no en el plebiscito. ¿En qué sentido? En que esas élites rurales pues están representadas en organizaciones gremiales, como por ejemplo FEDEGAN, Fede Palma, la SAC. Entonces, si uno mira los presidentes de cada uno de estos gremios, o de Augura, el gremio bananero, todos los presidentes de ese gremio y todos sus afiliados pues tuvieron manifestaciones públicas de rechazo al acuerdo de paz. Específicamente criticaron el punto 1 de la reforma rural integral y el punto 5 sobre la justicia transicional, específicamente el diseño de la jurisdicción especial para la paz. Entonces, ¿cómo ellos fueron determinantes en el triunfo del no? Que es una de las reflexiones del artículo. Entonces, hubo varios mecanismos en los cuales ellos incidieron en los resultados. Entonces, por un lado, pues nosotros identificamos que estas élites rurales tuvieron una estrategia sistemática de influencia en medios de comunicación. Entonces, constantemente, y sobre todo durante la campaña del plebiscito, estuvieron advirtiendo desde el punto de vista de ellos los peligros del acuerdo de paz y utilizaron mensajes que generaban sospecha, temor, miedo en varios sectores de la sociedad. Entonces, uno sí puede ver cómo sistemáticamente estas élites rurales tuvieron esa incidencia en la opinión pública, sobre todo regional. Por otra parte, pues ellos fueron de los grandes financiadores de los promotores del no. Entonces, de hecho, pues uno de los gerentes nacionales de estos comités promotores del no era el presidente de Augura, del gremio bananero de Urabá. Entonces, acá vemos pues que todos ellos pues estuvieron también financiando la campaña del no. Y por último, pues ellos digamos que tienen sus operadores políticos regionales a los que financian y a los que apoyan, y esos operadores también fueron importantes para movilizar votantes el día de las elecciones. Entonces hubo unas estadísticas que reflejan mucho esto, y es que, por ejemplo, así como tú planteas el caso de Chocó, donde todos los municipios le dijeron sí al plebiscito, hubo departamentos como Quindío y Caldas, donde el 100% de los municipios votaron por el no, ganaron por el no, o sea, no tuvo mayorías en el 100% de los municipios. O el departamento del Huila, que el 92% de los municipios también votaron mayoritariamente por el no. O Tolima y Risaralda, que aproximadamente el 80% de sus municipios votaron por el no de forma mayoritaria. ¿Qué tienen en común Quindío, Caldas, Huila y Risaralda? Que son los departamentos con mayor vocación cafetera de Colombia. Es decir, digamos, donde esta economía cafetera es más fuerte, ganó el no con mayor contundencia. Entonces, pues eso es un punto que se plantea y es, bueno, hay una correlación entre la economía cafetera y la derrota del sí en las urnas. Pero por otro lado, si nosotros vemos las votaciones de los municipios que concentran las mayores superficies de palma africana,
Y tenemos que, a excepción de Tumaco, donde ganó el sí, en los otros municipios donde hay latifundios palmicultores, ganó el no de manera, pues también con unas diferencias bastante importantes. Entonces, ahí en el artículo exponemos como el 75% de los municipios que acumulan las hectáreas cultivadas con palma ganó el no. Y finalmente tenemos casos como el Meta, el nororiente del Meta y Casanare, donde el 75% de los municipios ganó el no. ¿Y qué tiene esos municipios en el Meta y Casanare donde ganó el no? Que en ellos hay latifundios ganaderos. Ahí hay latifundios ganaderos. Entonces, con esto mostramos cómo el latifundio ganadero, el latifundio palmicultor, o donde hay economías caficultoras, allá no hay latifundio porque eso es mediana propiedad, pero esto para llamar la atención de dónde están las élites rurales del país, ganó el no de manera contundente. Juan David, ya, bueno, tú nos has hablado de este patrón histórico, de estas élites, nos has mencionado esta correlación entre, pues, zonas cafeteras, zonas de latifundios ganaderos, zonas de palmicultura, en donde ganó el no con contundencia. En el capítulo, tú también señalas una persistencia histórica de actitudes y de redes políticas conservadoras en varios departamentos. Aparte de lo que ya nos has mencionado, ¿qué podría señalar al respecto? Bueno, justamente cuando había mucho, debo confesar esto, cuando había mucho triunfalismo por parte del gobierno, de las encuestas y de la comunidad internacional, con un grupo de amigos, pues yo una vez lancé una hipótesis que inclusive pues a muchos les pareció descabellada, y yo dije que era posible que el sí no ganara con mucho margen de diferencia. Inclusive planteé que el no tenía posibilidades de ganar. Y entonces, bueno, eso generó en ese momento sensación y dijeron, bueno, Juan David está loco. Entonces yo le dije, bueno, es que, digamos, en Colombia, sí, las encuestas, pues pueden ser una fotografía, pero yo soy partidario del enfoque del neoinstitucionalismo histórico y ver cuáles son las raíces estructurales que determinan o que inciden en la decisión del voto. Entonces, en ese sentido, si uno analiza históricamente cuáles han sido los municipios con tradición del voto conservador desde los años 30 del siglo XX hasta ahora, uno identifica que son por lo general 323 municipios. Esos 323 municipios, usted mira el día de hoy y el Partido Conservador sigue siendo la fuerza principal a nivel de consejo, y ahora el Centro Democrático, y las máximas votaciones a Cámara y Senado son de redes políticas estables de familias conservadoras, que muchas de ellas pues también hicieron campaña al no. Entonces, uno mira en esos 323 municipios y qué características tienen. Pues tradición del voto conservador, redes políticas lideradas por congresistas conservadores, una votación estable por Álvaro Uribe o el candidato ungido por Álvaro Uribe desde el 2002, y que ganó el no con diferencias porcentuales del 30% o más. Si uno mira el total nacional, la diferencia fue de 0,5%, porque fue muy reducida en el nivel nacional. Pero si uno mira en esos municipios, fue de más del 30%. Entonces, ¿qué tienen esos tres municipios? Pues una tradición conservadora muy fuerte, operadores políticos que están muy bien conectados con el Estado central, y una consolidación de un electorado uribista. Uno coge esos 323 municipios y suman en promedio 2 millones de votos. O sea, uno dice el electorado uribista estable, o sea, que uno dice cuenta es de 2 millones de votos. Eso sin contar pues los que están en los cascos urbanos de las ciudades intermedias o principales, ¿cierto? Pero más o menos en los municipios tenemos esa base electoral. Entonces, en ese sentido, pues, lo que trata de mostrar el artículo es cómo esas herencias conservadoras y esa articulación uribista es lo que explica también por qué ganó el no. Entonces, ahí pues habían unas raíces estructurales que le permitirían a uno deducir
que el sí no iba a ganar como con tantas facilidades. Y pues los resultados indicaron fue lo contrario, que el no por un estrecho margen terminó ganando. Pero pues ese es el país que tenemos, ese ha sido el proceso histórico de formación del Estado, ese ha sido cómo se ha creado la cultura política, cómo se movilizan electores, y pues así ha sido el Estado colombiano, y pues no se ha cambiado esa dinámica precisamente por lo que te decía de las pausas reformistas o los frenos a las iniciativas de democratización. Eso ha hecho pues que todo en el país pues siga siendo pues relativamente igual, obviamente con unos cambios importantes en muchos sectores, pero en esencia seguimos siendo iguales. Juan David, ya que mencionas, claro, la herencia de estas élites conservadoras, mencionaste otro punto muy importante que es la articulación con el uribismo. Y es que en efecto el uribismo ha dejado pues una huella importante en el territorio nacional, ha hecho mella en el electorado. Incluso, pues, tú también lo mencionas en el artículo, la mella que ha dejado el uribismo en el electorado es la tercera parte de los municipios del país, eso es enorme. Quiero que ahora, por favor, nos comentes sobre cómo esa articulación con el uribismo, también para que ganara el no. Bueno, lastimosamente en Colombia las personas pues que nos dedicamos a las ciencias sociales hemos tenido poco explorado el fenómeno uribista. Muchas veces por temas de sesgos o apasionamientos personales, pues nosotros, mucho en la academia marca una distancia con el uribismo y pues no lo ha logrado entender a profundidad. Pero del uribismo hay que decir que es una coalición policlasista, multisectorial y que tiene una presencia muy definida en ciertas subregiones del país como el eje cafetero, los llanos orientales, en Antioquia, pero en Antioquia en todas las subregiones menos en el Bajo Cauca y en Urabá, porque en estas dos subregiones pues no gana el uribismo. Tiene una ascendencia muy fuerte en el altiplano cundiboyacense. Entonces, como académicos no hemos entendido que el uribismo a la final representa eso, una fuerza policlasista. O sea, así como hay sectores de la élite rural, también hay sectores de la clase media de ciudades intermedias y capitales que votan por el uribismo. Pero también hay pobres urbanos, que viven en zonas apartadas o en zonas donde no hay tanto desarrollo, pero son pobres urbanos que también votan por el uribismo. Entonces es una fuerza policlasista, es multisectorial, porque pues gran parte de los gremios del país sienten simpatías ideológicas por eso, como mencionar los casos de Fede Palma, de Fedegan, de la SAC, ¿cierto? Fenalco. Entonces, así hay muchos sectores gremiales que lo apoyan. Por eso le decimos multisectorial, porque tiene tanto en sectores industriales, en sectores agrícolas, como en sectores financieros. Entonces, esto es una fuerza que la tenemos que ver de esa manera y es estable. En estos momentos, digamos, sí se percibe un proceso de declive del uribismo en el sentido de la capacidad de movilización electoral. Pero ese declive no significa que en estos momentos no sigan siendo la minoría más grande del país. Y yo lo planteo en esos términos. Digamos que el uribismo ya no es esa fuerza mayoritaria aplastante como lo fue sobre todo en la primera década del siglo XXI, sino que ya pues se ha ido mermando, pero en estos momentos pues de fragmentación del sistema político, de fragmentación de las fuerzas sociales que participan electoralmente, en todo ese cuadro de fragmentación uno sí puede decir que la minoría más grande sigue siendo el uribismo. Al ser la minoría más grande, pues sigue siendo un actor con poder de veto y sigue siendo un actor que si no se articula ahorita las dinámicas de implementación del acuerdo de paz, pues será insostenible su vinculación a futuro. Siendo gobierno o no siendo gobierno, como fuerza policlasista y multisectorial, pues va a seguir teniendo un veto importante a estas iniciativas. Entonces, repito, si no logramos incluir al uribismo, si no logramos que al menos los sectores más representativos del uribismo
acepten las reglas de juego del acuerdo de paz y se les dé las concesiones que quieren para que así lo acepten, pues el país probablemente no vaya a tener una implementación exitosa del acuerdo y es probable que retornemos a nuevos ciclos de confrontación violenta. Bueno, Juan David, y para terminar, quiero hacerte una pregunta sobre, bueno, si hoy en día, en estas circunstancias, en este contexto social y político que atraviesa el país, fuera el plebiscito, sí, por la paz, ¿tú crees que ganaría el no o crees que ganaría el sí en estas condiciones actuales? En las condiciones actuales, creo que volvería a ganar el no con un margen de más estrecho con el que ganó, pero ganaría el no. ¿Y por qué razón? Pues yo creo que paradójicamente la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 permitió cohesionar a el uribismo y permitió volver a tener acercamientos con sectores políticos y económicos que en los primeros 2 años del gobierno Duque pues se distanciaron por el estilo de liderazgo del gobierno y por la forma de gobernar. Paradójicamente, pues uno ve eso porque apenas inicia la pandemia, pues nosotros empezamos a visibilizar cambios importantes. Entonces voy a citar varios cambios. Las mayorías legislativas. Entonces el gobierno empieza erráticamente con un manejo de su agenda en el Congreso y con minorías. Después de la pandemia vemos que ya el Partido Conservador, la mayoría del partido de la U y Cambio Radical se realinean con el gobierno y en estos momentos tienen mayorías. Entonces pasamos de que el Congreso pues no aceptara las objeciones a la ley estatutaria de la JEP a un Congreso pues que aprobó una ley de financiamiento, una ley de presupuesto donde pues deja un déficit fiscal para la jurisdicción para operar para el último año. Entonces ahí podemos ver ya estos cambios. Entonces el primero importante que ya tiene mayorías legislativas. El segundo cambio importante es que logra ubicar a aliados en organismos de control y de investigación que son importantes para cualquier democracia, como en la Procuraduría General, en la Fiscalía General, en la Contraloría. Entonces, pues vemos que en el Consejo Nacional Electoral, entonces vemos que entidades tan importantes del Estado, la Defensoría del Pueblo, cito esas 5 por su importancia. Entonces, en las entidades más importantes ya el gobierno tiene personas aliadas, cercanas o simpatizantes ideológicos. Entonces, eso hace también que pues tenga mayores recursos de poder. Y un tercer cambio importante tiene que ver con la forma como se van a administrar los recursos públicos en la reconstrucción económica del país después de la pandemia. En una economía donde pues se desactivó el aparato productivo, donde aumentó la pobreza, la desigualdad, donde el desempleo está en cifras históricas y un desempleo donde pues afecta principalmente a mujeres y jóvenes, pues el Estado va a ser importante para garantizar la subsistencia de muchas familias. Y acá nosotros tenemos un patrón histórico de relaciones clientelistas entre el Estado y las regiones. Entonces, en ese sentido, pues alcaldes, gobernadores, operadores políticos locales, contratistas, muchas familias en situación de vulnerabilidad por el desempleo, pues van a necesitar de qué? De un contrato del Estado, de un empleo del Estado, ¿cierto? Entonces el Estado va a ser un dinamizador de la economía en lo regional. Entonces en estos momentos, pues en los años de reconstrucción va a estar el presidente Duque y su coalición de gobierno. Entonces, pues esto va a ser importante porque pues prácticamente el que no vaya a estar con el gobierno puede quedar excluido del reparto de esos recursos que necesitan para la subsistencia y teniendo en cuenta la tradición clientelista de nuestro sistema político. Entonces, en esos 3 grandes cambios ocasionados por la pandemia, pues lo que vemos es que el gobierno pues va a estar más fortalecido,
va a tener más recursos de poder y pues por esas razones considero que si vuelven a hacer un plebiscito en esos momentos, pues volvería a ganar el no. Juan David, pues muchas gracias por tu tiempo, por acceder a esta invitación. Y bueno, pues también le recordamos a las personas que este lunes 30 tenemos un conversatorio con un panel de lujo y bueno, pues muchos éxitos para este evento también. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y nuevamente todo el cariño a la Universidad Nacional y a esta familia del IEPRI.